amigo que lo conozco muchísimos años, a Juan Andrés. Ya, eh, ¿puedo descatar un minuto, por favor? Ya, descato lo siguiente del ingeniero Claros. Un minuto, por favor. El problema es que mucha gente recién va entrando. Ya. A ver, el ingeniero Juan Andrés Tito Claros, ya, tiene una formación en el área de seguridad industrial, en el área de bomberos por más de 15 años, ¿ya? Forma parte de Bomberos Nathaniel Aguirre desde el 2004. Tiene cursos en seguridad ciudadana con GACIP, curso de bombero y Versa avanzado. Es uno de los cursos más especiales que hay en el área. Especializa y diseño en construcción y mantenimiento de equipos contra incendios con la Universidad Mayor de San Andrés. Especialización en comunicación y periodismo en emergencias y catástrofes. Tiene el curso de rescate vehicular avanzado con la SPAI Francia, en Francia. Operaciones en incendios estructurales con la SAPAI Francia. Curso de seguridad en SCI, Organización de Bomberos Americanos. Curso de manejo de equipos de respiración autónoma. Curso de selección y mantenimiento de equipos y protección, curso de mantenimiento de bombas contra incendios, organización de bomberos, curso de manejo de cámaras termográficas, ya, curso de firefighter, ese es equipo, bueno, pelea contra fuego, bueno, lo que son los bomberos, team avanzado en Miami, Daily Fire Rescue, curso de primer interventor de investigación de incendios, curso de investigación de incendios vehiculares, curso de investigación de incendios de explosión. Me pasaría media hora, yo creo, viendo todos los cursos que ha hecho Juan Andrés, la verdad. Querido amigo, la verdad que muchísimas gracias por estar ahora acá en este foro con los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera de Ingeniería Comercial. A nombre de todas las autoridades de la Universidad Mayor de San Simón, te agradezco muchísimo por, primero, darnos un tiempo de tu extenso día laboral que tú tienes. Y seguro que hoy día esta presentación va a ser muy dichosa. La presentación Juan Andrés ya me lo ha mandado, entonces yo les voy a enviar en unos momentos más para que cada uno pueda revisar o leer el mismo, ¿ya? Si no tiene ninguna consulta, por favor, damos la bienvenida. Juan Andrés, es tuyo el aforo. Y bueno, tenemos una hora para la capacitación de ellos. Puedes proseguir, Andrés. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Rodrigo. Como ya escucharon, nos conocemos bastantes años con Rodrigo. Espero que esta pequeña charla de un tema que es bastante amplio, que lo que es el sistema de comando de incidentes, les pueda servir a todos. Y de hecho les va a servir porque en cualquier rama de la ingeniería es bastante necesario esto, porque en cualquier momento se puede suscitar un hecho, un incidente o un accidente, sea en empresas industriales, en empresas comerciales, en grandes negocios o en pequeños negocios, ¿no? Entonces siempre debemos estar preparados y tener un sistema que nos ayude a minimizar los daños que se puedan producir a causa de un incidente o un accidente, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor, yo les pediría, o alguna duda, al último hacerla para poder ir respondiendo. Y bueno, estoy abierto también a cualquier consulta que puedan tener. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, se puede ver. Se ve, buenas Sí, se ve, Lice. Perfecto, entonces.
Creo que ya puedo empezar. Bueno, yo les voy a hablar, como ya les había anticipado, de lo que es el sistema de comando de incidentes. Este es un curso básico, por eso dice CBSCI, curso básico del sistema de comando de incidentes, ¿ya? Dentro de lo que son dentro de lo que son, lo que vamos a hablar hoy es las generalidades, la historia, el objetivo, los principios, las acciones y las responsabilidades que conlleva el montar un sistema de comando de incidentes. No sé si ustedes ya han escuchado esta terminología, se puede decir, si es que están haciendo pasantías, ya la han debido escuchar, por lo menos de manera brevemente, ¿no? Dentro de lo que son las generalidades, ¿qué es? Podemos decir que es una herramienta para el control, coordinación y para dar una respuesta óptima a una emergencia o a un hecho. ¿Qué decimos cuando es una emergencia? Una emergencia puede ser el accidente de un trabajador dentro de una planta química. ¿A qué viene esto? Digamos, el trabajador estaba manipulando lo que viene a ser el amoníaco, que se maneja bastante en el área industrial, en nuestro departamento, en nuestro país y en general en todo lo que es la industria, ¿no? Entonces, el amoníaco no nos da tiempo a hacer nada, es un gas bastante tóxico, que no tiene olor, color, y que al entrar por nuestras vías respiratorias inmediatamente se produce el intercambio, ¿no? De la sustitución de lo que es el oxígeno por el gas amoníaco y tenemos fracción de segundos para seguir viviendo. En muchos casos, uno ni siquiera llegaría a darse cuenta que ha fallecido, a ese extremo se llega, ¿no? Entonces se monta, cuando sucede esto, se monta lo que es un SSI, un sistema de comando de incidentes. Entonces, este también nos sirve para proveer un medio para lograr la coordinación de trabajo entre varios grupos y tener un objetivo en común. ¿Qué quiere decir esto? En todas partes del mundo, al suscitarse un hecho, y podemos volver a retomar el ejemplo con el gas amoníaco, sucede la fuga del gas amoníaco. Entonces, no vamos a tener solamente una víctima, vamos a tener muchísimas víctimas. Entonces, al momento de intervenir no podemos acercarnos porque no somos un grupo especializado, simplemente somos parte de la empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como primera instancia es evacuar lo más lejos posible, en este caso del gas amoníaco, ¿no? Inmediatamente nosotros tenemos que ya empezar la línea de coordinación con las distintas instituciones que van a ir llegando. Obviamente, primero siempre, en todas partes del mundo llamamos a la policía, ¿no? Entonces, la policía va a ser el primero en llegar. Nosotros lo que tenemos que hacer es informar qué es lo que ha pasado. Ya a partir de ese momento, el oficial que llega es el que está comandando el incidente hasta que llegue otro órgano más especializado, otra institución mucho más especializada, ¿no? Dentro de lo que es la historia, el sistema de comando de incidentes ha nacido en el año 1970 en Estados Unidos, a causa de los incendios forestales que se iban produciendo, ¿no? Estos incendios han durado 13 días y bueno, como resultado se ha tenido muchísimas víctimas fatales, se ha perdido bastantes hectáreas de lo que son árboles de una reserva ecológica en lo que es California, ¿no? Se ha hecho esto, se crea el sistema de comando de incidentes a causa de que durante este hecho, de este incendio, han existido bastantes instituciones que han intervenido, ¿no? En las cuales se han presentado demasiadas fallas, ¿no? O sea, no ha habido una coordinación, unas instituciones hablaban en una terminología, otras utilizaban otra, utilizaban un canal de comunicación vía radio unas y otras otro, ¿no? Entonces, y eso ha sucedido, como ejemplo, digamos, la policía, bomberos, el ejército, allá es lo que es la FEMA, que se encarga de todo lo que son las áreas forestales y el control de incendios, ¿no? Eso es lo que hace la FEMA. El objetivo de lo que es un sistema de comando de incidentes es establecer un mecanismo de respuesta organizada ante un aviso de emergencia con la participación de distintas unidades, mediante la implementación de acciones que permitan controlar y minimizar los daños del incidente para preservar la vida humana, la naturaleza y la propiedad. Entonces, el objetivo es concentrar la organización y dar un resultado óptimo, minimizando los daños que pueda haber causado el incidente. ¿Qué quiere decir? Estos últimos años hemos tenido, a causa de la elevada temperatura, pero sobre todo de la mano del hombre, y hay que ser honestos con ello, los incendios forestales que se han dado en la Chiquitanía,
hasta ahora que tenemos ese problema, los incendios que se han ido dando en el Parque Tunari. Entonces, para mitigar estos incendios, lo que se hace es montar un sistema de comando de incidentes, ¿ya? Y minimizar, obviamente, los daños que pueda haber a la propiedad del Estado en este caso, ¿no? Y obviamente a las reservas ecológicas que tenemos en nuestro país y en nuestro departamento. ¿Cómo trabaja un sistema de comando de incidente? Ya dijimos que se aplica a toda emergencia donde estén involucrados más de 2 actores o más de 2 respondedores. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, por ejemplo, un accidente vehicular de una flota en la carretera, donde tenemos varios heridos. Estamos hablando que en una flota se transportan entre 50 y 40 pasajeros, entonces es un número alto. Al lugar tenemos que desplazar varias ambulancias, tenemos que desplazar equipo especializado en lo que es rescate vehicular, Versa, el caso del SAR Bolivia, que apoya bastante, el caso de GEOS, que actualmente está apoyando bastante, y de repente el SARFAP, ¿no? Entonces ahí ya tenemos varios heridos, que son los actores, y varias instituciones que son respondedores. Entonces, una vez llegando al lugar, se constituye, como ejemplo, la policía caminera, que es a verificar de que el accidente se haya suscitado efectivamente, de verificar cuántas víctimas ha habido. La policía caminera lo que hace es indicar vía radio cuántos heridos se tienen, cuánto es la gravedad, cuántos heridos están demasiado graves y qué tipo de equipo se va a necesitar, ¿no? De repente es un embarrancamiento que estamos hablando en la carretera La Paz, donde ha habido y me ha tocado asistir a un embarrancamiento de un bus de 100 metros, ¿no? Es una profundidad considerable, ¿no? Entonces, las cargas de fuerza sobre los vehículos tienden a destrozar y hacer que se produzca la expulsión de los pasajeros, ¿no? Entonces, la mayoría de los heridos son graves y en muchos casos supera el número de fallecidos la de heridos, ¿no? Entonces allá se constituyen las ambulancias, se constituyen los rescatistas, se constituye personal médico y se constituye personal especial, que es otro tipo de personal que se encarga de lo que es la señalización y la limpieza, como es servicio de caminos, ¿no? Entonces, el sistema de comando de incidentes también nos facilita la coordinación entre estas instituciones, los protocolos y el lenguaje, el uso de herramientas, la administración de recursos para poder tener un trabajo adecuado, ¿no? Eh, les pongo como ejemplo, otra vez el de la flota, ¿no? A mí me ha tocado alguna vez participar en varios rescates donde nosotros denominamos a los equipos al equipo Versa, que es el encargado de la extracción, de la desencarcelación de los heridos en los buses, ¿no? Entonces, el SAR Bolivia tiene otro grupo que utiliza otro tipo de lenguaje, pero hacemos el mismo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, al principio fue complicado podernos entender porque no sucedía, digamos, una coordinación muy ajustada, ¿no? Pero ya con el tiempo hemos ido trabajando sobre lo que es el sistema de comando de incidentes y ya actualmente ocurre una mejor coordinación en este tipo de respuestas, que va a beneficiar a las personas afectadas, ¿no? En este caso los heridos e incluso las víctimas fatales, ¿no? Para una extracción más adecuada y con los menores daños que puedan tener, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo del SCI, el SCI, como ya les había dicho, se puede fijar dentro de lo que son las áreas de trabajo de un accidente vehicular, un accidente aéreo, los derrames de hidrocarburos, ¿ya? O de combustibles, también en lo que son los sismos, los ataques terroristas, las inundaciones y obviamente el trabajo en lo que es hazmat o MAPEL, que es los derrames con sustancias peligrosas, ¿no? Donde ya trabajan equipos mucho más especializados y con mucha más experiencia, ¿no? En el caso por ejemplo, lo que es el tema de terrorismo, lo que es el tema de sismos, se ha podido observar en este tiempo que el sistema de comando de incidente en Estados Unidos ha trabajado excelente a pesar de los recursos que tienen. También han tenido fallas. Por ejemplo, el caso de los atentados terroristas del 11 de septiembre, ¿no? Donde lamentablemente han fallecido 343 bomberos y más de 2.000 personas civiles, ¿no? Aparte
otro tanto de 150 policías que han fallecido durante la caída de las torres, ¿no? Entonces, pese a tener los recursos, aplicar el sistema de comando de incidentes, se han perdido muchas vidas, ¿no? Entonces, el sistema de comando de incidentes a veces no suele ser muy efectivo dependiendo las condiciones, ¿no? En el caso de Tiquipaya, por ejemplo, acá hemos visto también el trabajo necesario de un sistema de comando de incidentes porque había demasiadas personas afectadas, ¿no? Eran muchos los afectados y también éramos varios los respondedores, ¿no? Estaban efectivos del ejército, de la policía, SAR Bolivia, SARFAP, ¿no? Entonces hemos tenido que montar un sistema de comando de incidentes donde se ha tratado de coordinar, ¿no? Pero lamentablemente también hay que reconocer, en nuestro país nos afecta el tema de que los actores políticos tratan de sobresalir durante una emergencia o una catástrofe, ¿no? La organización del comando de incidentes. Hay dos términos que se manejan, ¿no? Lo que es un comando unificado que encabeza el comando de incidentes, ¿no? El comando unificado es, es el centro de mando de todas las instituciones. Por ejemplo, en el caso de Tiquipaya, el comando unificado estaba manejado por las Fuerzas Armadas, por la gobernación, por la alcaldía de Tiquipaya, por la alcaldía de Cercado, la alcaldía de Colcapirua, la Dirección Nacional de Bomberos, el SAR Bolivia, el Grupo GEOS mediante sus coordinadores, ¿no? Entonces, el comando unificado tiene es la principal característica del sistema de comando de incidentes, ¿no? Está acordado mediante un protocolo previo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya tenemos un representante en caso de que el incidente sea grave, ¿no? Y puede ir a representar a lo que es el comando unificado. Como ya dijimos, intervienen más de 2 instituciones en lo que es un comando unificado. Ninguna pierde su responsabilidad o autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de estar dentro de lo que es el comando unificado, no significa que la gobernación o el gobernador o el alcalde de X municipio pueda dar órdenes o intervenir en el trabajo del personal especializado. Lamentablemente eso es en teoría, ¿no? Pero en la parte práctica a veces sucede lo contrario y hay que ser honestos con ello. Y es ahí donde empiezan a nacer las fallas y los accidentes, ¿no? Que gracias a Dios hasta el momento son mínimos, pero existen y tienen que ser eliminados, ¿no? De lo que es un sistema de comando de incidentes, ¿no? También otorga el comando unificado una función específica a cada institución acorde a su experiencia y entrenamiento. ¿Qué significa esto? Que dentro de lo que es un hecho o un incidente, existe lo que es el grupo de rescate Versa, ¿no? Que es la Brigada Especial de Rescate, Salvamento y Auxilio, ¿no? Dentro de esta brigada de la policía, de bomberos de la policía, hay gente especializada en lo que es rescate en minas, rescate en estructuras colapsadas, rescate en espacios confinados, ¿no? Que tienen un alto entrenamiento. En el caso del SAR Bolivia de GEOS, existe también gente especializada con la cual trabajamos en conjunto y coordinamos ciertos protocolos, ¿no? Pero lamentablemente también a veces la desesperación de la gente hace que puedan incurrir en inmiscuirse en el trabajo especializado que hacemos, ¿no? Poniéndose en riesgo ellos y poniéndose en riesgo también a los respondedores, ¿no? Dentro de lo que es la organización del sistema de comando de incidentes, como ya dijimos, se responde a un comando unificado que está encabezado por los representantes de las distintas instituciones. Este comando unificado trabaja gracias al comandante de incidente, que no es lo mismo que el comando unificado. El comandante de incidente es la persona encargada y con la más alta especialización en la respuesta a un determinado hecho. Esto no significa que el comandante de incidente pueda ser determinantemente el efectivo de bomberos, de la policía, del ejército, de SAR Bolivia, de GEOS, que tenga mayor antigüedad o mayor grado. No significa, pero a la vez también en la parte práctica se incurre en ese error, ¿no? Que el que está comandando el incidente a veces no tiene la experiencia necesaria, pero sí tiene el cargo alto, ¿no? Y lamentablemente hay
ahí también influye la parte política, se puede decir, ¿no? Y a veces suele suceder que quien está a cargo no es quien debería estar, ¿no? Y eso ha sucedido en la Chiquitanía, ha sucedido en el Parque Tunari, ¿no? Dentro de lo que es el staff del comandante de incidente y la estructura organizacional, también se tiene por debajo lo que es un oficial de seguridad, el oficial de información y el oficial de enlace. Estos tienen funciones específicas que las vamos a ir desarrollando más adelante. Asimismo, existen también dependientes del comandante de incidente que los va creando de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, una sección de planificación, una sección de operaciones y una sección logística, además de una sección administrativa y financiera. Entonces aquí entra ya algo un poco más avanzado, ¿no? O sea, no es solamente ya el hecho de trabajar específicamente como especialista en el área, se tiene que tener también otros cursos, ¿no? Por ejemplo, el tema de planificación, ya que es el área estratégica, o sea, qué es lo que vamos a hacer para conseguir un determinado objetivo. La sección de operaciones, que es la parte táctica, cómo lo vamos a hacer para conseguir lo que se quiere mediante la estrategia, ¿no? La sección logística es muy importante, ¿por qué? Porque es la que va a solicitar todo lo que el personal operativo pueda necesitar. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de la inundación de Tiquipaya, por ejemplo, se necesitaba lo que son maquinaria pesada, retroexcavadoras, bulldozers, volquetas de alto tonelaje, grúas. Entonces, esta sección ha sido la encargada de, bueno, empíricamente hacer esta solicitud, ¿no? Porque lamentablemente todos queremos ayudar, pero a veces no hay no se consigue un orden y una secuencia de qué es lo que va a hacer, quiénes van a entrar hoy día y quiénes van a entrar dentro de 1 hora o 2 horas, ¿no? A trabajar. Todos queremos hacer ese instante, ¿no? Pero debe existir un orden, ¿no? Una correlación y una sincronía, ¿no? Que de la cual está encargada la parte logística, que es una de las partes más importantes. Dentro de lo que es la sección administración y la parte financiera. Es una de las secciones muy importantes porque esta se encarga del control. Por ejemplo, dentro de lo que es la administración, tiene que administrar al personal especializado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que dentro de lo que es una inundación o un incendio forestal, nos iremos a lo que es el incendio forestal. El personal de bomberos no puede trabajar más de 6 horas continuas, ya tiene que ser relevado por la inhalación de monóxido de carbono, de sustancias carcinógenas y, bueno, otras que se presentan durante los incendios forestales, que son los más letales para el personal, ¿no? Se puede, valga el término, ¿no? Es más, en los incendios forestales mueren más bomberos que en los incendios estructurales, ¿no? Entonces, esta sección debe controlar eso, de que el personal esté con sus 5 sentidos para trabajar. Administra los horarios de trabajo del personal, también administra los recursos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una maquinaria está trabajando ya 24 horas, la maquinaria tiene que descansar, tiene que pasar a un proceso de mantenimiento preventivo y correctivo en algunos casos, ¿no? Y el área de las finanzas, ¿no? Que es un área bastante delicada, donde se maneja ya dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que administrar el tema del dinero para la adquisición de alimentos, vituallas, eh, líquidos hidratantes para el personal operativo y para el personal de apoyo. Dentro de lo que es la estructura del SCI, este sistema de comando de incidencias tiene una estructura modular. ¿Qué quiere decir esto? Que los de abajo siempre van a responder a los de arriba, ¿no? Va de acuerdo, va con un tamaño, unas características de complicidad de acuerdo a lo que es el incidente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que de repente tenemos un incendio, a ver, les pongo a ver, un ejemplo, un incendio, un derrame de amoníaco en una planta de refrescos, que es donde más manejan, o en una X cervecería, digamos, ¿no? Entonces, no ha sido grave, pero sí ha habido gente afectada, en el mejor de los casos intoxicados, ¿no? Que han corrido con mucha suerte. Entonces, se monta así el sistema de comando de incidentes porque hay que destacar personal especializado en lo que es materiales peligrosos para el sello de la fuga de lo que es el gas amoníaco, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se aplica, no vamos a necesitar un oficial de enlace,
pero sí un oficial de operación, un oficial de seguridad, un, un oficial de comunicación y, bueno, el de enlace lo estaríamos obviando porque solamente va a responder una sola institución. Estaríamos contando también con lo que es una sección de operaciones y una sección de lo que es logística, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es modular. Detalles del entorno del incidente. Tenemos que tomar muy en cuenta qué es lo que está sucediendo alrededor nuestro. En el caso, por ejemplo, de un incendio del incendio en la Chiquitanía, el anteaño pasado, el año 2019, sucedió que el fuego estaba avanzando demasiado rápido y se estaba aproximando a depósitos de combustible de una empresa que estaba haciendo el asfaltado de los caminos, ¿no? Entonces, gracias a la atención del personal, se ha podido prevenir que esta planta donde se almacenaba combustible para los vehículos eh, pueda verse afectada, ¿no? Entonces se ha procedido a evacuar los cisternas de combustible y evitar un incidente mayor, ¿no? El proceso también debe tener también un proceso de planificación y objetivos. El tema de la planificación puede ser de manera escrita o mental en algunos casos. ¿Por qué mental? Se preguntarán. Porque un incidente puede cambiar en fracción de segundos. Entonces, el que comanda el incidente o el sistema de comando de incidentes tiene que estar pendiente de todo lo que suceda a su alrededor, ¿no? De repente no se ha tomado en cuenta, digamos, que el incendio forestal está avanzando hacia un ducto de petróleo. Entonces, estamos hablando que un incendio forestal va de acuerdo a la velocidad del viento y dentro de lo que es un incendio forestal puede elevarse la temperatura fácilmente hasta 800 grados, ¿no? Dependiendo de lo que se esté quemando dentro de lo que son las especies forestales, ¿no? Entonces, 800 grados, ustedes saben, es muy fuerte y se puede afectar puede afectar con facilidad lo que es un ducto, ¿no? Dentro de lo que son los principios básicos del sistema de comando de incidentes, ya dijimos, lo que es una organización modular, tiene una gestión de control, una gerencia de recursos, instalaciones de respuesta predeterminada, la comunicación fluida interconectada y un plan de acción. La gestión del control es lo que ya dijimos, ¿no? Debemos saber cuánta gente ha llegado, ¿ya? Eso muchas veces acá en nuestro país no ocurre, ¿no? Porque empieza a llegar gente de todo lado, todo el mundo quiere ayudar y a mí me ha tocado en el incendio de una empresa papelera acá en Cochabamba donde el fuego se propagó bastante rápido y lamentablemente, bueno, no hubo heridos, pero sí gran parte de la empresa se afectó. Pero lamentablemente no hubo una coordinación con los mismos trabajadores de la empresa, ¿no? Una vez que llega el personal de bomberos de distintas unidades, el personal de la empresa, el personal civil particular o de trabajadores debe retirarse del área de riesgo porque uno, no cuentan con el equipo adecuado y aunque contaran, no cuentan tampoco con la experiencia necesaria para el manejo de este incidente, ¿no? Que ya se ha salido de sus manos. Entonces, todo eso debe existir una gestión de control, ¿no? De cuánta gente está entrando, cuánta gente estaba, quién estaba, cuántos eran, e incluso hasta cómo vestían, ¿no? Es por eso que si alguna vez van a yacimientos, por ejemplo, antes de entrar les toman un control de sus datos, a qué sección están yendo, con quién están yendo, el tiempo aproximado que van a estar. Entonces, esa es una gestión del control, para que en caso de que suceda un accidente dentro de la refinería, se pueda saber qué persona estaba ahí, cuántos eran, cómo estaba vestido, qué entró a hacer, ¿ya? Dentro de lo que son las gerencias, dentro de lo que es la gerencia de recursos, esto significa el manejo de todo, ¿ya? El manejo óptimo de todo lo que puede estar a nuestro alcance, ¿no? El manejo de vehículos, el manejo de personal, el manejo de horarios de trabajo del personal respondedor, el manejo de la alimentación, el manejo y la optimización de los recursos de primeros auxilios de personal médico que pueda ser necesario. Dentro del tercer punto, que es las instalaciones de respuesta predeterminadas, esto es muy, eh, se puede decir, subjetivo, ¿no? Si bien habla de una instalación de respuesta predeterminada, en otros países sucede un hecho grave y se desplaza un camión container, se puede decir,
donde se encuentra todo un centro de monitoreo informático, ¿no? Que es el puesto de que es lo que se dice, ¿no? El puesto de comando de incidentes. Ya, pero en el caso de nuestro país, ¿qué es lo que se hace? Al no tener estos vehículos, podemos tenerlos, pero lamentablemente no se toma la decisión de adquirirlos. Entonces, lo que se hace es tomar las instalaciones seguras más cercanas. Les vuelvo a dar el ejemplo de Tiquipaya. En Tiquipaya se tomó como el lugar más seguro, entre comillas, una cancha de fútbol con tinglado, ¿no? Que estaba a 50 metros de la zona cero, ya, o de la zona caliente, técnicamente hablando, ¿no? Entonces, personalmente yo digo, ¿no? Que ese punto seguro no debería haber estado a 50 metros, debería haber estado a unos 200, ¿no? Pero ahí otra vez les digo, no prima mucho lo político, ¿no? Las decisiones de determinadas autoridades que no tienen el conocimiento, la experiencia, pero sí tienen de repente la voluntad en el instante, o de una que otra que quiere hacerse ver en los medios, ¿no? Que eso no es lo correcto y a corto o mediano plazo puede conllevar a un accidente, ¿no? De donde ya vamos a ver demasiadas víctimas, ¿no? Dentro de lo que es la comunicación fluida e interconectada, ¿no? Aquí hablamos de lo que ya les había dicho, ¿no? El lenguaje que utilizan los respondedores, ¿no? Eh, la policía tiene un lenguaje que son las claves policiales que todo el mundo va a manejar dentro de lo que son las instituciones uniformadas como bomberos y la policía, estas claves, ¿no? Entonces la comunicación de ellos es más rápida, ¿no? Por el tema de las claves. Cada número significa una cosa, ¿no? En el caso del SAR Bolivia y GEOS también tienen su sistema de comunicación. Pero ya, digamos, entrando a lo que es la comunicación con entidades civiles, por ejemplo, la gobernación, la alcaldía, sería muy problemático, ¿no? Si no entablamos una comunicación fluida y nosotros utilizamos las claves, el SAR Bolivia sus claves, Geo sus claves, entonces iríamos a chocar. Entonces lo que se hace es poner una persona que pueda tener una comunicación fluida con estos actores políticos, ¿no? Y que también a la vez pueda comunicarse vía radio con su institución, ¿no? Para que esto pueda ocurrir mucho más rápido, ¿no? El quinto punto es el plan de acción. El plan de acción es lo que, como ya les había dicho antes, lo que se va a hacer, ¿ya? Hemos tenido el deslizamiento con inundación en Tiquipaya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, verificar las víctimas, que no hayan víctimas, personas atrapadas. Lo segundo, viene a ser lo que es la fauna y la flora afectada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los animales, las plantas y todo lo que conlleva el entorno, ¿no? Eh, el tercer punto es ya verificar lo que es la parte estructural, de que la zona sea segura, de que no vuelva a ocurrir otro derrumbe, otra mazamorra pueda bajar con violencia y pueda afectar a los actores, a los rescatistas, ¿no? Lo que son los principios básicos del sistema de comando de incidentes. El plan de acción del incidente o PAI, ya, toma en cuenta 5 aspectos que debemos preguntarnos. ¿Ya? Esto también del PAI, del sistema de comando de incidentes, lo van a necesitar ustedes si en algún momento llegan a una gerencia, ¿no? Para organizar un simulacro. Ahora con la normativa actual, por ejemplo, el CIPSI, la Ley de Gestión de Riesgos, las empresas ya tienen la obligación, incluso las normativas, las NTS que son propias del Ministerio del Trabajo, ya da la obligación a la empresa de capacitar a su personal en caso de un incidente o un accidente, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y obliga a hacer simulacros, ¿no? Los simulacros normalmente se los hace una vez al año, ¿no? Pero una vez al año no es suficiente, ya que las personas al momento de suscitarse una emergencia hacemos las cosas por costumbre. Dejamos de utilizar nuestro raciocinio y empezamos a hacer las cosas de costumbre y sin pensar, por reacción se puede decir, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no medimos los peligros, ya no observamos los peligros a nuestro alrededor, que es muy distinto de los bomberos, ¿no? Que a veces sucede que se dice, no, todos salen y los bomberos entran. Los bomberos saben que es un lugar peligroso donde pueden morir y las personas están escapando porque saben que pueden morir, ¿no? Entonces, es una misma razón, solo que unos entran y otros salen, ¿no? Pero la diferencia entre los bomberos y las personas particulares es que los bomberos tienen el entrenamiento
se los entrena para poder analizar las circunstancias y el entorno en el que van a trabajar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que ellos ya empiezan a analizar, ralentizan su sistema de reacción, ya no solamente actúan por reacción, sino pensando lo que puede acontecer en un determinado momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si la estructura ya está debilitada, hay grietas en los machones, entonces el bombero ya no va a entrar en un determinado caso. Pero si él sabe que hay una víctima, sí lo va a hacer, ya, porque ahí manda su reacción humana de salvar a alguien, ¿no? Que es para lo cual está entrenada esa persona, ¿no? Pero en el caso de las personas particulares, escapamos sin medir dónde estamos yendo, ¿ya? Y en muchas ocasiones, la mayor parte de las veces ocurren los accidentes y las víctimas, no en el mismo hecho o en el incidente o en el accidente, sino ya después al realizar la evacuación, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué queremos hacer? ¿Ya? ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Qué procedimiento y qué hacemos con las personas heridas? ¿Cómo lo haremos, no? ¿Qué queremos hacer? O sea, tenemos que evacuar a las personas. Eso es lo primero que debemos hacer. Queremos evitar que el incendio en una estructura, digamos en la universidad, se propague a otras instalaciones. Entonces, el sistema de comando de incendios es el que se encarga de coordinar estas labores. ¿Quién es el responsable de hacerlo? Y aquí entra, ¿no? La pregunta. El responsable de hacerlo, de apagar un incendio, ¿quién es? ¿Bomberos? ¿Los policías? ¿El ejército? Entonces ahí la respuesta clara es bomberos, porque es la gente especializada en fuego, en rescate, ¿no? Entonces nadie más puede hacerlo, a no ser que la vida de las personas corra riesgo. Ahí sí hay que tratar de salvar, ¿no? A veces sin medir las consecuencias. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué lenguaje vamos a utilizar? ¿Un lenguaje de señas? Hay casos, por ejemplo, en una explosión donde por la onda expansiva puede reventarnos los tímpanos y ya no vamos a poder utilizar el lenguaje del sonido, ¿no? Vamos a tener que cambiar nuestro lenguaje por un lenguaje de señas. Entonces tenemos que estar preparados para ese momento, que nadie quiere que pase, pero puede suceder, ¿no? O en caso de un destello por una explosión, perdemos la vista, ¿no? Entonces los bomberos también entrenan para eso, para utilizar sus otros sentidos en caso de perder la visual, ¿no? Que se puede perder en espacios confinados a causa del humo, ¿no? Entonces, se utiliza este tipo de lenguaje en caso de perder, ¿no? el oído y la vista, ¿no? Se utiliza el lenguaje de señas y otro tipo de lenguaje más especializado, ¿no? ¿Qué procedimiento y qué hacemos con las personas heridas? Les pongo como ejemplo, normalmente en los simulacros es un poco irreal, ¿no? Digamos, nos ponen a una persona y resulta que la persona está con fractura de brazo, ¿no? O sea, en un sismo, que es lo que más se hace dentro de lo que es la universidad, ¿no? Si viene un sismo, de verdad, muy rara va a ser la persona que va a terminar con su brazo herido, la verdad. Normalmente en un sismo las estructuras tienden a caer, no ese instante, sino después. Entonces vamos a tener víctimas por aplastamiento, de repente con exposición de vísceras, con fracturas expuestas de miembros inferiores, ¿no? Con lo que se denomina lo que es el scalp, que es la rebanada del cuero cabelludo, ¿no? Pues vamos a tener de eso, ¿no? Porque las personas tienen escapar y no se fijan por dónde están yendo, ¿no? Entonces ahí es donde se causan los heridos. Entonces nosotros debemos saber cuál es el procedimiento con estas personas, con estos heridos, ¿no? ¿Dónde los vamos a llevar? ¿Qué vamos a hacer en el INS? Es por eso que se aplica lo que es también y entra a lo que es el SSI, pero ya en algo mucho más avanzado, lo que es el área de triaje, ¿no? Entonces, ¿quién está muerto? ¿Quién está vivo? O bien, ¿quién está herido? ¿Y quién está grave? Entonces, ahí ese es el procedimiento de selección, ¿no? De qué es lo que se va a hacer con determinada persona, dónde se lo va a llevar. Al hospital, se le va a decir váyase a su casa, se lo va a transportar en un taxi, entonces dependiendo del estado de la persona. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo haremos, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, para trasladar a una persona, ¿qué vamos a necesitar? Vehículo. O sea, aquí lo que importa en este momento ya importa la vida, ya no importa, digamos,
las lesiones que se pueda causar al transportarlo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, está con quemaduras de tercer grado, digamos, en un incendio, sale con quemaduras de tercer grado, muy raro sería que esperemos la ambulancia, ¿no? Entonces se lo va a trasladar en el primer vehículo que haya porque tiene que ser atendido rápidamente, ¿no? Si no, una falla renal y la persona no va a llegar ni a las 24 horas, ¿no? Entonces tiene que ser atendida por personal especializado médico, ¿no? Lo que es un PAI o un plan de acción, un documento que utiliza ya de forma escrita el comandante del incidente, ¿no? Normalmente este PAI viene en inglés. Eh, ¿Por qué? Me dirán. Porque es un documento que se ha logrado consensuar a nivel de Naciones Unidas. Ya actualmente hay una oficina aquí en Bolivia que se llama lo que es el PRAE, ¿no? Que es la encargada de que todas las instituciones puedan coordinar. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que lo mejor es que el PAI pueda hacer en inglés para que en caso de que se necesiten actores internacionales, ellos también puedan entender, ¿no? Entonces, el idioma universal es el inglés, ¿no? Entonces, es mucho mejor tenerlo en inglés que tenerlo en español, ¿no? Como ejemplo, el año pasado llegaron bomberos franceses a la Chiquitanía, ¿no? Ninguno de ellos hablaba español, pero sí había el conocimiento del inglés, ¿no? Entonces se ha podido entablar una conversación para tener una coordinación adecuada utilizando el idioma inglés mediante un plan de acción del incidente. ¿Ya? Ahora entramos a lo que es una persona muy importante, el comandante del incidente. Esta persona debe ser la que tenga mayor experiencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ella pueda tomar decisiones en base a un conocimiento profundo y años de experiencia, ojo, ¿no? Normalmente el comandante de incidente en un incendio, en un sismo, en un atentado terrorista donde ya lleven víctimas, tiene que ser un bombero. Cosa que no cumplimos en nuestro país, les voy a decir. Nunca yo he visto un comandante de incidente, ni en Tiquipaya, ni en la Chiquitanía, a un bombero, ¿ya? Es más, ni siquiera he visto a un policía o a una persona llegada al área de algún grupo voluntario, ¿no? Del SAR Bolivia, GEOS, Fundasol Santa Cruz, VR y bueno, los otros grupos que existen, ¿no? Nunca han sido comandantes de incidentes. Siempre, lamentablemente, hemos tenido que ser manejados por una persona particular que de repente no sabe ni los principios del fuego, de un incendio forestal, que sí ha hecho un curso de online, se puede decir, y bueno, ha cumplido el requisito del certificado, no cumple la experiencia, pero sí tiene el certificado y bueno, ya se lo ha nombrado comandante, ¿no? Pero no tiene experiencia en el área, ¿no? Y eso conlleva a accidentes muy graves, ¿no? Y hemos tenido el año 2019 varios fallecidos a causa de un mal manejo, se puede decir, ¿no? De estas circunstancias, ¿no? Debe tener también una calificación alta, comprobada, tanto en forma teórica como práctica, ¿no? Ya les había dicho, ¿no? Entonces tiene que ser altamente formado, con un amplio conocimiento y tiene que probarse ello, ¿no? O sea, se lo tiene que conocer en este área, ¿no? Por ejemplo, al director del SAR Bolivia, Mario Araníbar, al comandante de bomberos, al representante de GEOS, que es el señor Andrés Escárraga, ¿no? Entonces, tiene que tener un conocimiento amplio de eso, ¿no? Y se puede coordinar, ¿no? No hay que tenerle miedo a ser manejado, coordinado por una persona externa en una situación, ¿no? Eh, Como se dice, ¿no? El mando nunca muere y si tiene que hacerse cargo a alguien más que no sea de la misma institución porque tiene más experiencia, entonces debemos estar supeditados a eso, ¿no? Y este también debe comandar todas las operaciones y requerimientos, ¿ya? O sea, no se hace nada sin que él pueda decidir o autorizar. Dentro de lo que es un incendio, por ejemplo, no se puede utilizar agua a diestra y siniestra, ¿no? O sea, el utilizar agua en exceso no quiere decir que el incendio se va a apagar más rápido, sino hay determinados procedimientos y formas de ataque, ¿no? Que pueden ser maniobras ofensivas o maniobras defensivas del fuego, ¿ya? Los resultados que puede obtener un comandante de incidente, ¿no? Pueden ser buenos,
tomando experiencias previas en el trabajo de campo y los conocimientos concretos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Otra vez volvemos a la chiquitanía, ¿no? Si en la chiquitanía el comandante del incidente hubiera tomado buenas decisiones, hubiera tenido la experiencia en incendios forestales, en el manejo de personal, el incendio se lo hubiera controlado mucho menos tiempo, ¿ya? Porque no solamente hubiera metido personal trabajando 12 hasta 18 horas diarias, sino hubiera tenido un conocimiento en lo que es, por ejemplo, el área de que se necesitaba un especialista en lo que es la meteorología, ¿no? Podemos anticipar dónde se va a propagar un incendio y la rapidez con lo que se va a hacer si tuviéramos un meteorólogo dentro de lo que es este sistema de comando de incidentes, ¿no? Porque ellos, utilizando las herramientas adecuadas, pueden decirnos, ¿no? A las 3 de la tarde va a haber una corriente de viento de 35 nudos y de norte a sur. Entonces ya podemos tomar en cuenta, no, el personal, tenemos trabajando personal en X área y el viento se está dirigiendo a esa área y tenemos el fuego estático en ese momento en esa localidad. Entonces no, instamos a que el personal o bien evacúe o bien, o bien enviamos más personal para que el fuego sea mitigado lo más pronto posible mientras sea en condiciones mínimas, ¿no? Entonces, esa es una buena decisión, por ejemplo, de un comandante incidente, ¿no? El tener un meteorólogo en el caso de un incendio forestal. Las malas decisiones son a causa normalmente de personas improvisadas con un bajo conocimiento, problemas de empatía, sin conocimiento previo en el campo, ¿no? El tema de la empatía es bastante importante, ¿no? Porque a veces yo no conozco el trabajo de alguien o lo subestimo dentro de lo que es su conocimiento y bueno, no me agrada finalmente porque es del oriente, porque es del occidente y aunque tenga el conocimiento, aquí yo soy el más antiguo o tengo un grado y bueno, yo lo voy a hacer a mi manera y lo que pasa siempre van a ser los malos resultados, ¿no? Volvemos a tomar los ejemplos, ¿no? Una foto es de lo que es el 11 de septiembre, donde si bien se ha montado un sistema de comando de incidentes, no se ha pensado en ningún momento en la magnitud que iba a tener este incidente, ¿no? En la cantidad de víctimas, en la cantidad de infraestructura afectada, la pérdida de la parte logística que son vehículos de rescate, camiones bomberos, ambulancias, patrulleros, ¿no? Que se ha perdido bastante, ¿no? En el caso de ellos no ha sido por un mal manejo, sino ha sido porque el incidente ha superado al sistema de comando de incidentes, ¿no? Y en esta otra foto tenemos el rescate de un niño que sucedió en Ecuador, donde el personal de bomberos ha podido rescatarlo después de una semana, ¿no? Utilizando equipo especializado, ¿no? Entonces, ha montado igual un sistema de comando de incidentes, pero ¿por qué para una persona? Porque hasta ese momento en que se los no sabía no se sabía cuántos niños era, la profundidad del lugar, las condiciones en las que estaban, ¿no? Pero sí se ha podido tener una respuesta. Un claro ejemplo de lo que es un sistema de comando de incidentes bien establecido, yo siempre lo nombro, y es el rescate de 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad, después de estar allí 69 días, ¿no? Entonces ha sido uno de los hechos más vistos en el mundo, ¿no? El que Chile haya podido lograr el rescate de estos 33 mineros atrapados 69 días a una profundidad de 720 metros, ¿no? Para que tengan una idea, ha sido tan sonado que ha superado incluso la cantidad de televidentes que ha podido ver la llegada del hombre a la luna, ¿no? En este caso, la salida de los mineros ha sido vista por más de 1.400 millones de personas, ¿no? Superando la llegada del hombre a la luna por casi 200 millones de personas que estaban viendo, ¿no? Entonces, Chile ha tenido una ardua planificación para hacer esto, ¿no? Ha puesto en condiciones al personal especializado, eh, como comentarles, ¿no? Que el primer día Chile iba a desistir, dentro de lo que es la primera semana después del primer día, porque no sabía si estaban vivos, no sabía las condiciones en las que estaban, no sabía el lugar donde estaban. Entonces ya a partir de ese momento y las protestas de las familias, decidieron mejorar su sistema ese instante, ¿no? Y pusieron a la orden a gente especializada, ¿no? Ingenieros en minas,
ingenieros mecánicos que mientras los ingenieros en minas estaban viendo la forma de llegar vía perforaciones, los ingenieros mecánicos estaban desarrollando ya con un plan A, B y C. En el caso del B, una cápsula que se iba a denominar Fénix, que iba a ser la encargada de sacar a las personas, ¿no? Que ha sacado a cada persona durante una hora básicamente por persona demorado, ¿no? O sea, los 720 metros le demoraba a la cápsula llegar una hora. Entonces, pero ha sido uno de los hechos más exitosos en cuanto a un sistema de comando se refiere y a un rescate, ¿no? Que los 33 que estaban atrapados han salido con vida y sin lesiones mayores, ¿no? Pero esto gracias a un buen sistema de comando de incidentes, pese a que también ha tenido sus fallas, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, es que uno de los familiares se hizo pasar por funcionario de lo que es la ONEMI de Chile, que es la oficina encargada de acciones para incidentes o emergencias, ¿no? Entonces se hizo pasar, pero pese a ello, digamos, ha tenido su efectividad este rescate, ¿no? Dentro de lo que son las responsabilidades del sistema comando de incidentes, determinan los objetivos y las estrategias iniciales del incidente de forma escrita. Ya habíamos dicho, ¿no? Entonces vamos a hacer de esta forma lo primero, ¿no? Necesitamos rescatar a las personas del fuego. Lo tenemos en un 10º piso, entonces tiene que entrar personal especializado de bomberos con herramientas necesarias, como son los equipos de respiración autónoma, que, bueno, el saco de dudas no lleva oxígeno, lleva aire comprimido, ¿ya? Después se deben establecer prioridades inmediatas. En el caso de un incendio, personas atrapadas, la prioridad no es apagar el fuego. La prioridad es controlar el fuego, crear una brecha y sacar a las personas lo más sanas posibles, ¿no? También establece un puesto de comando de incidentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Llegamos al incendio de un edificio, entonces el puesto de comando de incidentes se lo establece cerca al edificio, pero sin que pueda correrse riesgo, ¿no? O sea, poder responder de una manera rápida sin que el resto del personal corra riesgo, ¿no? Coordinar con personas y oficiales claves. ¿Qué quiere decir esto? Como otro ejemplo, digamos, si incendia la refinería o Alberto Villarreal, voy a necesitar cisternas. Entonces, ¿con quién debo coordinar? No van a abastecer los camiones bomberos. En Cochabamba apenas llegan unas 5, 7 los camiones bomberos para una población de 2,5 millones de habitantes casi, ¿no? Entonces necesito recurrir a cisternas particulares. Entonces debo coordinar con el presidente de la asociación de cisternas, ¿no? Debo coordinar con el alcalde, debo coordinar también con mi gobernador. Entonces de eso se encarga el sistema de comando de incidentes, ¿no? Aprobar los pedidos para recursos adicionales o para el despacho de recursos, así como de voluntarios. Es lo que les decía, ¿no? Voy a necesitar de repente en el incendio de refinería médicos. No me va a dar tiempo a que lleguen a un hospital. Entonces, ¿qué es lo que hago? Los heridos tienen que ser tratados lo más cerca posible hasta estabilizarlos. Tomo una escuela, lo convierto en un hospital de campaña, es decir, y bueno, los médicos voluntarios que lleguen se van a ir presentando a esa escuela para poder atender a las personas afectadas, ¿no? También se deben asegurar que el resumen del estado del incidente esté elaborado y sea entregado al comando unificado. ¿Qué quiere decir que esto? Una vez que se haya concluido con el incidente, se haya mitigado el fuego, se debe entregar un informe o un resumen de qué es lo que se ha hecho, por qué se ha hecho y para qué se ha hecho al comando unificado, ¿no? Esto es cuando ya el incidente ha sido demasiado grave, ¿no? Gracias a Dios en nuestro país, además de la chiquitanía, no hemos tenido algo que conlleve demasiadas víctimas, ¿no? En el caso de Aikile, esas veces no se tenía un amplio conocimiento. Para que tengan una idea, lamentablemente en Cochabamba de tiempo solamente habían 20 bomberos y 15 voluntarios del SAR Bolivia. Para una población de 700,000 personas esos años era prácticamente nada, y los daños eran tanto acá en la ciudad como en la población de Aikile, ¿no? Que era el lugar más afectado. La estructura por conocimiento y experiencia. Entonces, dentro de lo que es la estructura, está primero a la cabeza el comandante del incidente, o el CI, está un oficial de comunicación e información, un oficial de seguridad y un oficial de enlace, ¿ya?
El equipo directo de trabajo del sistema del comandante de incidente en el puesto de comando de incidentes es el siguiente. El comandante del incidente crea la sección de operaciones y allí va a poner un encargado. Crea la sección de planificación, donde allí también va a tener un encargado. En el caso de la sección de logística y finanzas, lo mismo, ¿no? El comandante del incidente es el único encargado de crear las secciones de acuerdo a la necesidad que él vea y la magnitud en el caso de no crearla, ¿no? En el caso de no crearla, él toma la decisión de manejarla, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Si él ve que no es necesaria la parte de logística, entonces él ya empieza a tomar las decisiones de la sección logística. Entonces él ya da la orden de que no vaya a necesitar, digamos, 3 camiones cisternas, sino 10. Entonces ya no tiene la sección logística, pero sí él toma la decisión. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta para no. Hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda para un poquito descansar. Es un poquito pesado, entonces si gustan pueden preguntarme o alguna duda que puedan tener. Si tienen alguna consulta, chicos, por favor, también, no sé, depende de ustedes. Depende de vos, querido Andrés, si continuamos o también lo podemos parar y en otro día continuamos la segunda mitad. Si gustan, continuamos, Rodrigo, no hay problema. Yo les digo, ahorita responderles preguntas. Nos faltan todavía unas 15 diapositivas. Es un poco pesadito porque es bastante teórico, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. la mejor forma creo que es responder dudas que estoy seguro que tienen, ¿no? Y un consejo que yo les doy, a veces es mejor pecar de ignorante, porque todos somos ignorantes, a llegar a un determinado momento en la vida de no saber manejar determinada situación o circunstancia. Todos vamos a llegar a un hueso alto en algún momento, ¿no? Debemos tener los conocimientos. Sí, yo creo que no hay ninguna pregunta. Continuaremos, ¿no? Y al final hacemos las preguntas, querido Andrés. Buenas noches, disculpe, yo tengo una pregunta. Dime. Claro que sí. Sobre los principios, perdón, sobre los principios básicos del sistema de comando de incidentes que habló sobre el plan de acción. Nos dijo que teníamos que seguir 3 pasos. Eso no sé si podría repetirlo, por favor. Claro que sí, no hay problema. Bueno, dentro de lo que es el PAI me estás hablando, ¿verdad? Sí, Ya, ahorita te digo, dame un segundito para que nos ubiquemos mejor. Los principios básicos me dijiste, ¿no? sí, Son 5 aspectos que debemos, ¿no? O sea, son 5 preguntas para hacerlo más fácil de qué es lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? El qué queremos hacer, ¿ya? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Si es un incendio y hay personas atrapadas, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Sacarlas. Luego está el mitigar el fuego. Luego, ¿quién es el responsable de hacerlo? En el caso de una empresa, el responsable de apagar el incendio, si es una empresa con químicos o con papeles, dependiendo de la clase de fuego, tiene que ser bomberos, ¿no es cierto? No lo vamos a nombrar de responsable al comandante de la policía, aunque él haya llegado primero, ¿no? O sea, el responsable aquí de mitigar el fuego es bomberos. En el caso del tema de las comunicaciones, nosotros tenemos que tener incluso dentro de las empresas un lenguaje fácil, ¿ya? Muchas veces ocurre que incluso de las mismas empresas, les hablo, por ejemplo, del tema de los nichos contra incendios, ¿no? Unos dicen nichos, otros dicen hidrantes, otros dicen puntos de toma de agua. Entonces, a veces tú te vas a una empresa, X empresa, por decirte, de detergentes, y te van a decir, anda al nicho contra incendio. Y si no conoces ese lenguaje, no vas a saber dónde ir, ¿no? O de repente tú sabes que se llama nicho, pero no sabes que se llama hidrante, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Eso sucede normalmente cuando uno se va a otro país, entonces nos dejan con interrogantes, ¿no? Y debemos utilizar a veces un lenguaje fácil para comunicarnos, ¿no?
el tema, por ejemplo, de la evacuación de heridos, la tabla espinal, ¿no? En algunos lados se utiliza la tabla, en otros lados se utiliza el chaleco de extricación, ¿no? Eh, en el tema del collarín, acá decimos collarín, en otros países, por ejemplo, en el caso de Francia, se habla de férula cervical. Entonces, si uno a veces no conoce esa terminología, entonces podemos tropezar con la comunicación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que somos bomberos, a la punta de la manga, por donde sale el agua, se regula los chorros. En el caso de la policía, la conocemos como pitón. En el caso, por ejemplo, de los bomberos de Zapta, le dicen roseta. En el caso del SAR Bolivia, si no me equivoco, le dicen lanza. Entonces, si no conocemos ese lenguaje o no lo utilizamos de forma fácil, podemos tropezar con esos problemas, ¿no? En el caso de los procedimientos y qué hacemos con las personas heridas, el procedimiento, por ejemplo, puede darse en muchos casos, ¿no? Y eso actualmente se está manejando ya de mejor manera en las empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un accidente, una caída de un trabajador de altura, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La máquina sigue funcionando, entonces debemos parar la máquina, eso es parte de un procedimiento, ¿no? Luego, paramos la máquina, cortamos la energía eléctrica, el suministro eléctrico, inmovilizamos al herido. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo llevamos? ¿Lo vamos a dejar ahí y bueno, ya está, y que se recupere y luego siga trabajando? No, debemos llevarlo a un centro médico. Luego, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo lo sacamos? ¿Por dónde lo llevamos? Si se ha visto afectado un área de la planta, ¿qué debemos mover? Vamos a necesitar una grúa, un montacargas o una máquina especializada, ¿no? Entonces, todo eso debemos ver en cuanto a lo que son los principios, ¿no? Ahora, dentro de lo que es ya el PAI, en el PAI va a estar anotado todo esto, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a ir necesitando, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se va a hacer y cuál va a ser la conclusión a la que queremos llegar. Ah, no sé si he podido responder tu pregunta, si te he sacado de Sí, dudas. sí, muchas gracias. Sí, es lo mismo, porque se me cortaba a veces un poco la señal y eso es parte, justamente no he tomado mucho apuntes. Pero ya me Oh, ya, aclaro las dudas. Muchas gracias. perfecto. Entonces volvemos a lo que es el equipo directo de trabajo, ¿no? Ya habíamos hablado de lo que son las operaciones, de lo que son la planificación, la logística y las finanzas, ¿no? El jefe de planificación es el que debe tener la capacidad de comprender la situación actual del incidente para predecir el curso probable de los eventos, ¿no? Entonces, en el caso de los incendios forestales, volviendo, ¿no? Tiene que ser una persona que realmente tenga un conocimiento amplio de lo que es, por ejemplo, la meteorología, conocer el lugar, ¿no? O sea, si yo no conozco la Chiquitanía, no puedo ser un jefe de planificación del incendio forestal de la Chiquitanía, ¿no? Pues no conozco el lugar, no sé cuál es el espesor de la masa boscosa, ¿ya? No sé cómo avanza el viento en ese lugar, incluso la ruta que él toma, si va al término, ¿no? Por decir de norte, sur, este, oeste, o sea, cada departamento, cada lugar en Bolivia tiene una forma de desplazar el viento distinta, ¿no? E incluso con la velocidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cochabamba, gracias a que está entre cerros, no tenemos mucha corriente de viento, ¿no? Entonces su velocidad es menor que la que se puede dar en lo que es Santa Cruz, ¿no? Entonces debemos tener un conocimiento de ello. La misión que este tiene también como jefe de planificación es acopiar, evaluar y divulgar, además de aprovechar la información sobre el incidente, así como de llevar el estado de los recursos asignados. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, debemos acopiar, a ver, debo acopiar toda la información necesaria para sacar mi plan, ¿no? O sea, cuánto personal tengo, el fuego cómo se está desplazando, la cantidad de áreas afectadas, cuánto se ha afectado, y esta información la debo proporcionar también al personal que está trabajando en el área, ¿no? Para que pueda aprovechar la información, ¿no? Entonces, también, obviamente, debo de esta información sacar cuántos recursos voy a asignar a determinadas áreas, ¿no? O sea, por decir, si el fuego está llegando a una localidad o a un pueblo, debo utilizar mayor cantidad de bomberos y equipo para evitar de que el fuego pueda llegar y afectar a viviendas, ¿no? O sea, a veces es preferible perder masa boscosa, duele decirlo favor animal, pero debemos precautelar la vida de las personas, ¿no?
Entonces, todo eso se debe planificar, ¿no? En el caso del jefe de operaciones, como norma se selecciona del organismo o organización que tenga la mayor responsabilidad jurisdiccional en el incidente. ¿Qué quiere decir? Y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Si es un incendio, ¿quién debería estar como jefe de operaciones y comandante de incidente? Un bombero, ¿no? No puede estar, digamos, un ingeniero civil, no puede estar, digamos, un abogado. Lamentablemente en Bolivia se da esos casos, pero no debería, ¿no? ¿Por qué? Porque él no va a conocer el trabajo de los bomberos, él no va a conocer el trabajo de los rescatistas, ¿no? Entonces, no saben ni cómo se mueven, ni cuál es su lenguaje, ni de qué consta su uniforme, ¿no? Y a mí me ha tocado, por ejemplo, nos mandaron uniformes que hasta el día de hoy no los hemos utilizado porque son inflamables, ¿no? A alguien se le ocurrió que debían ser rojos y que, bueno, por el calor y el peso era mejor hacerlo de una tela sintética y iban a estar más cómodos los bomberos. Claro, iban a estar más cómodos, más cómodamente quemados, ¿no? Pero era porque la persona no tenía el conocimiento necesario de cómo se trabaja, cuáles son las condiciones necesarias, ¿no? La misión de este también es manejar todas las operaciones tácticas vinculadas directamente con la misión primaria, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a desplazar? Volvemos, ¿no?, al ejemplo del incendio de Chiquitanía. Está acercándose el fuego a una población, entonces necesito desplazar camiones bomberos de 10.000 litros con sus cisternas. Entonces, eso tenemos que conocer, ¿no? Los recursos que se tienen, ¿no? A ver, muchachos de bomberos de la policía, ¿cuántos camiones ustedes tienen? Tengo dos, ¿allá de cuántos litros? 5.000. A ver, ustedes, señores de Fundasol, los bomberos Fundasol de Santa Cruz, ¿cuántos camiones tienen ahorita aquí? Tres, ¿de cuánta capacidad? Entonces, todo eso debe conocer el jefe de operaciones, ¿no? En el caso del jefe de logística, es el encargado de gestionar las mejores condiciones para los respondedores. Un lugar para dormir, vituallas, alimentación, ¿ya? Eso es lo principal que debe él gestionar. ¿Por qué? Porque es personal que va a trabajar hasta el último día en muchos casos del incidente, ¿no? Ha habido gente, y yo conozco, no me tocó a mí, pero en el caso de la Chiquitanía, que han estado 21 días allá trabajando, ¿no? Muchos han ido gorditos y han vuelto bastante delgaditos, ¿no? Porque no comían igual, su hidratación no era buena. Algunos han vuelto con problemas de salud en el tema de pulmones, ¿no? Respirar tanto monóxido, ¿no? Cuando debían trabajar solamente 6 horas y sacarlos. 6 horas y sacarlos. Pero se decidió meter a todos en conjunto en rebaño y, bueno, la idea era apagar rápido, pero meter a todos no quiere decir que el fuego se va a apagar rápido, ¿no? Sino se tiene que aplicar TAC. Se encarga también de gestionar la cantidad necesaria sin que falte equipos, maquinaria y servicios, ¿no? O sea, tengo que ver dónde ese personal va a dormir, va a comer y en qué se va a desplazar. En el caso de la Chiquitanía se ha trabajado más o menos en eso, ¿no? O sea, se sabía que el personal de Cochabamba ya tenía boletos automáticamente en líneas aéreas y lo único que se decía es está yendo 20 voluntarios del SAR Bolivia en BOA esta noche y tienen que ir a recibirles al aeropuerto en un minibús. Entonces iban los voluntarios al aeropuerto, llegaban a Santa Cruz, se los recogían en un minibús y se los trasladaba, en algunos casos, hasta la Chiquitanía en bus ese día o en otros se esperaba al día siguiente para que puedan entrar en avión, dependiendo el clima y las condiciones meteorológicas en el área del aeropuerto, ¿no? En el caso del jefe de finanzas, se encarga de administrar los recursos necesarios, sean humanos y materiales, les vuelvo a recalcar, ¿no? Hace rato que les decía, ¿no? O sea, él debe controlar cuánto tiempo está trabajando un personal allá, cuánto tiempo está la maquinaria, qué necesita la maquinaria, porque si se arruina de repente un camión bombero, no voy a conseguir repuesto en Bolivia. Y de repente ese camión bombero se ha arruinado porque lo han sobreesforzado. En lugar de trabajar en su manual, decía que debe trabajar 6 horas y descansar 12. Pero yo le he hecho trabajar 12 y le he hecho descansar 6. Entonces, de administrar todo eso se debe encargar el jefe de finanzas, ¿no? Así también es responsable de reunir todos los datos de costos, realizar análisis, estimaciones y así como tratar de reducir los mínimos, estos, ¿no? Pero esto en Bolivia a veces lo entendemos de mala manera, ¿no? O sea, la reducción de costos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Un traje de bombero cuesta $3.000. Ay, pero la fulana me ha ofrecido, o X empresa me ha ofrecido en $100.
O sea, la diferencia es enorme, ¿no? Hay que preguntarse, y ahí también el jefe de finanzas tiene que conocer qué necesitan los bomberos. ¿Necesitan un traje cómodo o necesitan algo seguro? Estoy yendo a trabajar con fuego, necesito algo que sea seguro. Por esa razón es que solamente el bombero debe trabajar, digamos, 6 o 4 horas en un incendio, porque el traje es pesado, lo deshidrata bastante rápido, y no les da si bien no les da las condiciones ergonómicas, pero sí le da las condiciones de seguridad en un determinado tiempo, ¿no? Lo que es el plan de acción del incidente, ya vamos a terminar, eh, se simboliza con una P, ya, una vez que se llega al lugar, que nos da los pasos a seguir para aplicar cuando este es de alto impacto, ¿no? Entonces, la P completa es cuando es de alto impacto. Entonces, como primer punto se da el hecho, el incidente, el accidente, el incendio, nos notifican, o sea, llamamos a la policía, ha habido un incendio en esta empresa y necesito cambiar la respuesta inicial y la valoración. Llega al lugar el personal especializado y dice, nos han pedido 20 ambulancias, pero habían sido solamente 10 heridos, no vengan 10 ambulancias. Pero sí el fuego es bastante fuerte, entonces ya no vengan solo 4 camiones bomberos, vengan 5 o 6, la va modificando, ¿no? La reunión informativa, entonces, ¿en qué momento se da la reunión informativa? Cuando ya llegan las unidades. Primero llegaron bomberos, o el SAR Bolivia, digamos. Primero llegó el SAR Bolivia, comunicamos, le dice, bueno, por jerarquía, el del SAR Bolivia le dice al comandante de bomberos, coronel, es este hecho, se evacuado 10 heridos, pero el fuego se está propagando. Entonces, desde ese momento ya se modifica la información, se cambia al comandante del incidente porque ha llegado una persona con mayor rango y de repente con mayor capacitación. No siempre es el caso, pero sí se ha dado. Entonces se da esa reunión y se va haciendo una retroalimentación de lo que ha pasado hasta el momento. Entonces, ya cuando se ha salido de control, cuando ya no se tiene el control efectivo por un comando de incidentes, se recurre a formar el comando unificado, donde ya llegan entidades como la gobernación, la alcaldía, el ejército y otros, ¿no? Entonces a ellos otra vez se hace una reunión con el objetivo de actualizar, ¿no? Del desarrollo, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere hacer y cómo se va a responder, ¿no? Luego, una vez que se ha hecho esta reunión, se prepara ya una reunión que se llama táctica, o sea, donde entran ya los grupos de respuesta, ¿no? Si han llegado bomberos de España, entonces saben qué señores de España están trabajando los bomberos de Cochabamba, bomberos de La Paz, Bolivia, Geos. Y necesitamos que usted haga el personal de Geos y personal de la policía. Ah, ya, entonces eso es lo que está pasando, ellos están haciendo esto, entonces entran ustedes. ¿Ya? Ya lo que viene a ser la preparación de reunión de planificación, ahí ya se dice, ¿no? Con los que han salido a ver ustedes cómo han visto qué se puede hacer, cómo lo vamos a trabajar a partir de este momento, ¿no? Pues y en la reunión de planificación se empiezan a tomar decisiones por parte de toda la gente que conforma el personal unificado, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si el gobernador dice, bueno, estamos arriesgando en mano al personal porque digamos, la refinería se ha visto demasiado afectada y puede haber cualquier momento una explosión y bueno, ya no vamos a recuperar. Se toma la decisión de evacuar al personal y, bueno, pasar a una posición de un ataque defensivo del fuego, ¿no? Que esto quiere decir que evitamos de que el fuego se propague a viviendas aledañas, pero sí se consuma solamente dentro de lo que es la refinería, ¿no? Luego vamos preparando lo que es el PAI, el plan de acción del incidente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Como hace rato les decía, y el objetivo final. El objetivo final es la decisión en conjunto de que ya no se va a apagar el fuego contra la refinería, pero sí se va a evitar de que llegue. Entonces, ha cambiado nuestro plan de querer apagar a evitar de que el fuego apague a viviendas aledañas, ¿no? Entonces, ahí ya se ha modificado el PAI. Entonces, se crea otra vez otra reunión nativa de operaciones de servicio. Vean que, señores, saquen a todo su personal. A partir de este momento vamos a hacer un ataque defensivo. Entonces se saca todo el personal y el ataque pasa a ser defensivo utilizando líneas de agua desde afuera, ya no desde adentro, ¿no? En el caso de los terremotos y los sismos, lo mismo, ¿no? Bueno, si la estructura va a colapsar,
Entonces ya no vale la pena porque no sabemos si hay víctimas vivas o no, pero el personal se está arriesgando porque la estructura está cediendo poco a poco. Entonces tomamos la decisión, el comando unificado, de que todo el personal especializado en rescate, sean canes, guías o personal de entrada que les decimos topos, deban salir y evacuar el área y bueno, esperar a que se estabilice el sector, ¿no? Bien termine de ceder o, o ocurra otra circunstancia en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, esa es la forma de manejar un plan de acción del incidente, ¿ya? Entonces, cuando ya las cosas salen eh, de control y tienen un alto impacto, entonces ya empezamos a tomar lo que está remarcado con rojo, ¿no? Que es ya una reunión constante de actualización entre todo lo que es el comando unificado, ¿no? Ojo, el comando unificado no es lo mismo que un comandante de incidente, eso ya les había dicho antes, ¿no? Acá tenemos lo que es otro PAI, ya, que, bueno, en este caso de este PAI es un poquito más abierto a responder a determinadas circunstancias, ¿no? O sea, aquí ya podemos trabajar en lo que es un sismo, lo que es un incendio. En el otro era más para el derrame de hidrocarburos. Pero si se dan cuenta, está todo en inglés. Y si ustedes lo buscan en internet, tampoco hay un PAI en español, ¿no? Hasta aquí, bueno, hemos terminado esta pequeña charla. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, para poder les responder las dudas que puedan tener? Por favor, si tienen algunas preguntas, chicos, para que se pueda responder lo que magistralmente el ingeniero Claros nos ha dado hoy día, la clase. Yo tengo una duda, buenas noches. Prosigue, por favor. Claro. Bueno, mi pregunta es más que todo por el lado de que tal vez nosotros no estemos tanto en el sector de incendios forestales y ese tipo de, de escenarios, ¿no? Mi duda es más que todo por el lado de las fugas de gas, más o menos. ¿Qué podríamos hacer si, por ejemplo, hay alguna fuga de gas, ya sea desde la garrafa o desde las conexiones de gas domiciliario, ¿no?, que tenemos en casa? ¿Cómo reaccionar ante un suceso como ese? Ya, mira, por ejemplo, el sistema de comando de incidentes lo podemos aplicar, y te agradezco por la pregunta, ¿no? Es bastante interesante. Incluso en al presentarse un hecho, por ejemplo, una fuga de gas, debemos tener un sistema de control del incidente. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer como familia? Se ha presentado una fuga de gas, entonces la primera decisión que debemos hacer es, no vamos a poder controlar porque el gas va a tardar en evacuar del ambiente o dentro de la empresa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evacuar. Ojo, o que el gas también sustituye rápidamente las moléculas de oxígeno de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, fácilmente y sin darnos cuenta, podemos ir perdiendo el sentido, el conocimiento hasta fallecer, ¿no? Entonces, lo primero que se debe hacer es evacuar. Ojo, que también se debe comprender de que ante una fuga de gas no debemos encender ningún foco, cerillo o linterna que pueda causar un cortocircuito, un arco eléctrico que le daría la ignición sea al GLP o al gas natural que tengamos como combustible para preparar los enseres dentro de nuestros domicilios o empresa, ¿no? En el caso de que se utilice. Entonces, una vez que se evacúa a la gente, recién tratamos de un personal especializado en la empresa o en la casa que tenga alguien en más conocimiento pueda verificar de dónde está ocurriendo la fuga, ¿no? Sin poner en riesgo, obviamente, ¿no? Siempre el bien más preciado deben tener en cuenta que es la vida. Perder una casa se soluciona, pero perder
un ser querido es muy complicado, ¿no? Entonces siempre debemos tomar en cuenta eso y tener un plan de acción, un pequeño sistema de comando de incidente en nuestros domicilios o en las empresas, sean grandes o pequeñas, eh, en las cuales trabajemos, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias, está todo claro ahora. Perfecto, gracias a ti, más bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más, chicos, por Buenas favor? noches. Buenas. Puedes seguir. Buenas noches, licenciado. Una pregunta, una duda. Independientemente de que se hayan asignado tal vez políticamente en este hecho catastrófico que ha sucedido en la Chiquitanía, se ha logrado aplicar lo que es este sistema de comando de incidencias en lo que es en lo que ha pasado en la Chiquitanía, y si se ha logrado aplicar, ¿en qué? ¿Cómo lo evalúa su aplicación? ¿Qué errores se han cometido? ¿Y cómo se podría subsanar todo aquello? Incluso tomando en cuenta este aspecto para mí que es algo muy importante, que es el designar autoridades competentes que estén al mando de estas acciones, ¿no? Porque prácticamente lo que es el cambio climático es un tema que preocupa prácticamente, es un tema que está preocupando prácticamente a todo el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, quisiera saber cómo es que se ha aplicado si se ha aplicado el sistema de comando de incidencias en lo que es la Chiquitanía, ¿no? Mira, te voy a responder. El segundo año en la Chiquitanía al que yo he podido asistir, han sido los mismos actores que han manejado el incidente, ¿ya? Y lo han manejado de la misma manera. Algo que se podría controlar rápidamente, optimizando los recursos, lo han hecho de manera errónea, ¿ya? Y les vuelvo a poner el ejemplo, ¿no? Podemos prever el fuego hacia dónde se va a desplazar. Tenemos una entidad encargada a nivel nacional de lo que es la meteorología en Bolivia, que es el CENAMI, ¿no? Ellos nos, o sea, si trabajar en nuestro país en conjunto, las instituciones trabajaran coordinando, se podría prevenir muchas cosas, ¿no? Podríamos adelantarnos a lo que es el desplazamiento del fuego a un determinado área, ¿ya? Por otra parte está también, ¿no? Que a veces todos queremos salir o todos queremos ser protagonistas eh, en primera instancia, se puede decir, ¿no? Y ahí es donde se cometen los errores, ¿no? Mira, a mí un año me ha tocado ver, en este caso de los forestales, un incendio en el Parque Tunal y estar ahí, ¿no? Y ha ocurrido dos anécdotas interesantes, ¿no? Una que nosotros como bomberos renegábamos, ¿no? Porque era algo que se debía controlar vía aérea y bueno, al lado estaba personal del ejército, de la Fuerza Aérea y bueno, hablando entre nosotros, al final salió uno y nos dice, van a disculpar, el helicóptero no está porque yo soy el piloto. O sea, a ese punto llegamos de manejar algunas cosas en nuestro país, ¿no? Que prefirieron mandarlo al piloto con un grupo de soldados a pagar a pie a enviar el helicóptero, ¿no? En otro caso, por ejemplo, igual en el Parque Tunari, me ha tocado ver cómo los soldaditos han ido con abarcas, sus pantalones camuflados y machetes a apagar un incendio forestal donde incluso nosotros estábamos mal equipados y estamos todavía porque son equipos que se tienen que reemplazar cada 2 años. Pero imagínate, nosotros mal equipados y ellos los han mandado con abarcas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta cómo un sistema de comando de incidentes no se aplica de la manera correcta en nuestro país. Gracias a Dios si bien ha habido víctimas, no ha habido mayor cantidad por un mal manejo, ¿no? Porque lamentablemente todavía no se le da importancia a estas instituciones que son manejadas, eh, no gente que no sea la profesional en el área, ¿no? Sino por gente que no tiene la calificación y la experiencia requerida para cubrir ese área, ¿no? O sea, como ejemplo, puedo ser yo médico general, pero pero no soy endocrinólogo, ¿no? No voy a saber el tema hormonal de X paciente, ¿no? Sí voy a tener una idea, pero no voy a saber cómo darle solución, ¿no? Y lo mismo ocurre acá, ¿no? O sea, puedo yo tener conocimiento del manejo de lo que es un incendio forestal mediante un curso
online que de repente he hecho, pero de repente nunca he visto cómo el fuego realmente se desplaza, ¿no? O sea, no conozco la potencia del fuego y su fuerza que él tiene, ¿no? O sea, yo puedo creer, no, pero los bomberos no, que van a ir nomás con su traje y su pala y su este y su aquello, ¿no? Y lo van a pagar, ¿no? Pero no sé de repente que esos trajes deban cumplir cierta normativa, ¿no? Y en Bolivia llegamos a ese punto donde es más importante eh, el tema de recursos, de equipos, de equipamiento, que el recurso humano que debería ser, ¿no? No importa que muera una persona, pero la cosa es que el equipo esté bien. A ese punto llegamos en nuestro país y en muchos aspectos se ha manejado así, ¿no? No solo el año pasado, el anteaño pasado, sino también este año estamos cometiendo los mismos errores, ¿no? Como claro ejemplo, durante la gestión de la expresidenta se ha manejado, por ejemplo, la donación y la compra de motocicletas Quadratrax con tanques que eran turriles de agua. En un incendio forestal con Quadratrax y turriles de agua, que máximo pueden ir dos personas, no vas a hacer nada. No vas a poder mitigar nada. El fuego es demasiado rápido, demasiado potente para dos personas y para una motocicleta, ¿no? Sí debería haber comprado el Estado inmediatamente camiones tipo araña, que son camiones adecuados y acordes a las necesidades de los incendios forestales, tanto en el llano como en la montaña, ¿no? Pero no lo ha hecho y hasta el día de hoy no lo hace y tampoco creo que lo vaya a hacer, ¿no? Y lamentablemente el pueblo tampoco conoce o la sociedad tampoco no conoce de esta forma de trabajo de los bomberos y bueno, los bomberos siguen siendo héroes olvidados, ¿no? Nos acordamos de ellos cuando hay incendios y después no sabemos quién serán o qué necesitan, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? que se pueden poner de las condiciones en las que se trabaja, ¿no? El caso de Geos, por ejemplo, que no tienen una propia infraestructura, no tienen vehículos adecuados, el caso del SAR Bolivia lo mismo, el caso de bomberos de la policía igual, el caso de bomberos en Quillacollo, que Rodrigo lo conoce porque yo estoy allá con decirte que mira, las condiciones son tan pobres que y el Estado se ha olvidado mediante un sistema de comando unificado de proveer las condiciones a estos grupos, ¿no? Ni las condiciones para que pernocten en su misma unidad se tienen. Entonces, imagínate llevarlos a un lugar y ni siquiera poderles dar las condiciones mínimas. A mí me ha tocado dormir, por ejemplo, en la calle, en San Ignacio el año pasado, ¿no? Lo único que he hecho es poner el chaquetón que tenía de protección contra incendios, mi agua y bueno, dormir, ¿no? Porque a alguien se le olvidó que, bueno, los bomberos dormían en una cama también y debían comer adecuadamente, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de cuánta falla y qué tipo de personas están manejando el incidente, ¿no? Es más, lamentablemente, la persona que manejó el año pasado en la Chiquitanía lo manejó como si se tratara de un avión militar, donde incluso hicieron maquetas tipo ejército, donde lo dibujaban las llamas de fuego y decían, vamos a hacer esto es, y el fuego ahí lo vamos a retener. Y al final nunca ocurrió eso, ¿no? Porque no se utilizó las herramientas adecuadas, ¿no? Que en este caso es la meteorología. Y este año está sucediendo lo mismo, ¿no? Claro que no se le está dando tanta importancia por otros motivos, ¿no? Pero sí, estoy con lo mismo y hay bastante pérdidas, ¿no? Y en el Parque Tunari, Dios no quiera, este año igual, yo pienso que se va a repetir. De repente no en la misma magnitud, pero sí algo similar, ¿no? Gracias a Dios aquí en Cochabamba se cuenta con lo que es una plataforma que es Tunari Sin Fuego, que no depende de la gobernación, no depende de la alcaldía y está haciendo un trabajo bueno. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? De cómo se maneja esto y la calidad de personas, profesionalmente hablando, que manejan, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, querido Andrés, simplemente decirte, la verdad, muchas gracias. Admiro tu voluntad, tu capacidad. No es la primera vez que te digo esto. Muchas veces en una charla de café, en una charla en reunión entre amigos, te he dicho que das mucho y siempre has dado mucho por la sociedad. Y bueno, la sociedad te la devuelve porque muchas veces seguramente has tenido personas que te han agradecido, te han dado un abrazo exponiendo tu vida, inclusivemente, ¿no? En muchas acciones que has tenido, ¿ya? Hacerte un reconocimiento muy grande de parte de todo este curso,
de más de 80 personas que están ahora aquí conectadas. Brindarte, pues, por favor, si pueden aprender sus micrófonos y brindarte, pues, un aplauso bastante grande, por favor. Una persona capacitadísima esta área, yo sé que le encanta esta área muchísimo y para nosotros es un honor pues que hayas estado hoy día. Nada más de parte de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de Ingeniería Comercial, de la materia de Seguridad Industrial, muchísimas gracias por haber estado presente. Chicos, ya manera de despedirnos, mañana por favor empezamos 8:30 la clase y gracias Andrés, mañana tenemos la charla con la ingeniera Vilma, o no me acuerdo bien el nombre. Sí, es Silvia Ferrer, es una ingeniera petrolera que también tiene bastante conocimiento y otra persona más que hemos podido contactar, que igual es instructor, ¿no? Y bueno, yo también aprovecho, Rodri, un segundito más de agradecerles a ustedes. Y bueno, ustedes son la parte y van a entrar en la parte administrativa de lo que son estos hechos con seguridad, porque la mayoría va a entrar a trabajar en una empresa o una entidad pública, ¿no? Entonces, de repente, con esta pequeña experiencia, esta pequeña charla, ustedes puedan cambiar estas situaciones, ¿no? Y conocer ya un poquito más a fondo de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer para que todo nos salga correctamente, no solo como empresa, sino como sociedad y como país sobre todo, ¿no? Que como gente joven debemos generar un cambio profundo en nuestro país, ¿no? Para mejorar. Claro que sí, esa es la idea. Por eso estamos invitando a profesionales de éxito, a profesionales reconocidos y comprometidos pues con toda esta área de seguridad industrial. Muchas gracias, Andrés. Mañana, por favor, te invitamos a que estés en el panel, que va a ser un conversatorio también, juntamente con la ingeniera Silvia. Va a estar un oficial de la policía, tú me indicabas también. Esa es una gestión muy propia tuya. Bueno, para mí una sorpresa y un grato que los chicos pues puedan consumir toda esta ciencia y este saber de manos de ustedes. Seguro más adelante, pues con otros cursos y otros vamos a hacer cosas más prácticas. Un abrazo a todos, buenas noches y muchas gracias Andrés, saludos en casa, un abrazo por favor. Claro, igualmente, saludos y abrazos. Buenas noches a todos chicos, mañana nos vemos 8:30 de la mañana. Gracias, que descansen, chao, chao. Buenas Muchas noches, gracias, hasta luego. Hasta luego.